mirar la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Amén. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y amigos, estamos ante esta palabra y la palabra de Dios tiene poder. No solo tiene atracción como para enriquecer nuestro conocimiento, sino que tiene poder. Tiene poder para persuadirnos a creer, porque no penetra solamente en nuestra mente, sino que penetra hasta el alma. Dice, llega aún en los más fondos de nuestro ser, la palabra de Dios. La palabra de Dios crea en nosotros actitud positiva y nos lleva a tener esperanza. Acá el libro de Job, el capítulo 11, la palabra de Sofar, aleluya, a Job, fue esta palabra, aleluya, que si él volviere a Dios su corazón y si quitare toda iniquidad de su vida, y que si quitare también la injusticia de su casa, entonces habrá una nueva vida para él. Dice, levantará tu rostro limpio de mancha y será fuerte y nada temerás. Olvidará tu miseria o te acordará de ella como aguas que pasaron. Habrá claridad en la visión. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Vivimos en este mundo donde la gente día tras día pierde la esperanza o sufre la pérdida de la esperanza. Cuanto más se multiplican los seres humanos, hay más desatino. Cuanto más el ser humano se inclina al conocimiento o a la ciencia, o cuanto más avanza la ciencia y la tecnología, el ser humano vive más un desatino en su vida. Pareciera que las universidades, el avance de la tecnología o la multiplicación de la ciencia iba a traer claridad en los ojos de los seres humanos. Pero hoy tenemos una sociedad enferma que necesita de psicólogo y de psiquiatra para poder sobrevivir. Se multiplican las enfermedades, se multiplican, hermanos queridos, los problemas emocionales, y aparecen nuevas enfermedades que ni aún la ciencia no sabe más qué nombre va a poner, porque cuanto más el ser humano se aleja de su creador, el ser humano se desatina, el ser humano se pierde en su proyecto, el ser humano se pierde en su concepto, porque cuanto más nos alejamos de Dios, más nos sumergimos en la oscuridad. Hay una palabra que en la Biblia dice, en el libro de San Juan, si usted me quiere acompañar, en el capítulo 8 del libro de San Juan, Jesús habló de esta realidad, aleluya, el 8:12, aleluya. Habla acerca de la luz que irradia en medio de la oscuridad, y esa luz que irradia en medio de la oscuridad no es la ciencia, no es la tecnología.
Aleluya. No es nada de eso, no es la psicología, sino que dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Cristo es la luz que el ser humano necesita en su desatino. Y Cristo es la luz de la esperanza en ese túnel oscuro en que tú te encuentras. Quizás te has sumergido en la oscuridad. Aleluya. Y has sufrido la pérdida de la esperanza. Y cuando el ser humano sufre la pérdida de la esperanza, también se le desvanece la confianza. ¿Qué es confianza, predicador? La confianza es la seguridad, aleluya, firme, aleluya, de algo en que tú depositas, aleluya, tu esperanza, aleluya, en algo en que usted cree. Ahora, la ciencia humana te enseña esta cosa: créete en ti mismo. Tú puedes. Aleluya. Y lo llena de ese raciocinio humano. Aleluya. Y uno cree. Aleluya. Le enseña lo que es el positivismo. La psicología enseña eso. Aleluya. Para que tenga autoestima y que nada en esta vida, aleluya, lo afecte. Pero el ser humano está hecho de polvo. El ser humano está hecho de carne. El ser humano está hecho de debilidad. El ser humano está hecho de Adán. Aleluya, la raza caída. Claro que alguna vez se va a desvanecer. Claro que alguna vez va a perder una batalla, ya sea ante la lucha de la vida, enfermedades, problemas financieros, problemas, aleluya, emocionales, o problemas, aleluya, en el matrimonio. Y va a encontrarse con ese pared, con ese muro que no va a poder saltar. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña, aleluya, para que confiemos en Él. Y nos dice para que nos desenfoquemos de nosotros mismos y para que nos enfoquemos en Él. Si yo confío en mí, yo voy a fallar. Si usted confía en ti, usted va a fallar. Pero la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la luz. Aleluya. Josafat, ante el ataque del enemigo, aleluya, agarró, aleluya, empezó a nacer esperanza dentro de él. Levantó cantores para cantar a Dios. Lo vistió de vestidura sagrada y dijo esta palabra. Con ello está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. Mostrarle tu músculo al hermano que está a tu lado y decirle: no confíe en esto. Confíe en Él, decirle. La pérdida de la esperanza nos lleva a la pérdida de la confianza. Y cuando se desvanece la esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables.
aleluya, es la confianza y el motor que impulsa a la persona a seguir adelante, a fijar objetivos, a trabajar, a alcanzar sus proyectos, sus planes, aleluya, incluso ante las adversidades. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. Ahora, aleluya, la vida está hecha de grandes desafíos. Y la pérdida de la esperanza vemos en la sociedad moderna, no solo entre los ricos, no solo entre los pobres. Cuando la esperanza se desvanece, no se desvanece afuera, se desvanece adentro. Y cuando se desvanece adentro, lo ministra por afuera. Y empezamos a ver en su rostro, empezamos a ver en su hablar, en su mirar. Inclusive hay gente que perdieron la esperanza y se quitaron la vida. Porque alguna vez alguien lo enseñó y lo dijo para confiar, aleluya, en él mismo, en sí mismo. O para confiar por alguien más, aleluya, por un santo de yeso, de metal o de piedra. ¿Y cuánta terapia se han hecho como para que se recupere la esperanza? Terapia con el psicólogo. No, usted no necesita psicólogo, usted necesita un terapeuta. ¿Dónde va la terapeuta? La terapeuta le envía otra vez el psicólogo al psiquiatra. Y empieza a buscar esa esperanza, para recuperar esa esperanza. Lo que se enfermó fue su alma. Porque bíblicamente la depresión es una enfermedad del alma. Y cuando se enferma el alma, no puede llegar allí los consejos, no puede llegar allí la píldora, no puede llegar nada allá. Quien restaura el alma es el Espíritu Santo. Quien restaura la vida es el Espíritu Santo. Ahora cuando yo miro a los discípulos, cuando ellos estaban desesperanzados porque murió el maestro, aleluya, escuchó en medio de su desesperanza una voz que le dice: no temáis. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado. No temáis. Cuando se pierde la esperanza, el miedo invade el alma. Yo conozco gente que tiene miedo, aleluya, para enfrentar el futuro. Yo conozco gente que no puede dormir, no quiere conciliar el sueño. ¿Saben por qué? Porque si es que se duerme, tiene miedo que se muera durmiendo y que no se despierte más. Conozco gente, aleluya, que son capaces de pagar millones para recuperar su esperanza. Ahora la esperanza de un cristiano está en esto, en la resurrección de Cristo. Cristo murió y resucitó para que tengamos esperanza. Ahora, ¿por qué buscáis al que vivo, al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué buscáis en la brujería? ¿Por qué buscáis en las bebidas? ¿Por qué buscáis en los placeres de esta vida? Él no está allí. Él ha resucitado. Él está aquí esperando por ti.
Aleluya. La esperanza del cristiano consiste en esto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Él es la primicia de la resurrección. Él también volverá a traer con Él los muertos que durmieron en Él. Y esta es nuestra esperanza. Que el mismo poder que obró en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, en nosotros también obrará ese poder. Desde el día que hemos aceptado a Cristo, hemos empezado a correr esta carrera. Y estamos corriendo esta carrera. Habrá gente que se hiere, habrá gente que se tropieza, pero todo lo que no perdieron la esperanza, y su esperanza fue Cristo, no quedará postrado en el camino. Se levantará, seguirá, la herida se sanará. Todo lo que usted no ha podido vencer, vencerá, porque el mismo poder que operó en Cristo operará también en ti. Por eso, no se desespere. Hay una ayuda de parte de Dios para su vida. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corintio. Yo quisiera que miren, los hermanos esperaban una enseñanza, pero Dios me venía ministrando con esta palabra, aleluya, en este día. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintio, terminando, aleluya, el capítulo 13, terminando ya después de hablarle acerca de la preeminencia del amor. Le habla de esta palabra tan importante. Yo quisiera que los hermanos observen conmigo en este día. Y le dice de esta manera: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces lo conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entre estos tres grandes pilares de la vida o de la fe del creyente aparece la fe, y en segundo lugar aparece ¿qué? La esperanza. No pierda la fe, mi hermano. No pierda la esperanza, mi hermano. No pierda el amor. Aleluya, que permanezca esto en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y mire lo que en el anterior versículo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces lo conoceré como fui conocido. Ahora de repente muchas de las cosas no entendemos, las cosas que nos suceden. Y muchas veces mordemos el dedo y buscamos explicación y decimos: ¿por qué me sucede esto si yo era así? ¿Por qué me ha venido esto si yo era así? Ahora no entendé. No pierda la esperanza. Rema un poco más hacia adelante. Aleluya. Y un día todas las cosas se van a esclarecer para ti y vas a agradecer a Dios. Ponte sobre tus pies ahora. Deja tu Biblia sobre tu asiento. Aleluya. 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 La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Tu esperanza tiene nombre. Tu esperanza se llama Jesús. Decirle a tu hermano: no pierda estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Da un abrazo a su hermano. Al que está detrás de ti, dale un abrazo. Decirle: el que está contigo es más grande. Tendrás confianza porque hay esperanza.
Aunque oscureciere, será como la mañana. Jehová es tu luz y tu salvación. Canta una alabanza bonita aquí. Adora al Señor. Él está aquí esta noche. Aleluya. Cristo es el antídoto contra la desesperanza. Cristo es el remedio contra las desesperanzas. Quizás alguna vez sufriste el abandono de tus padres y estás sola, desesperanzado, y siempre quisiste vivir en familia y eso afectó tu sentimiento. Y en este culto está. Has perdido toda la esperanza. Esta noche el Señor está aquí como un Padre amante. Quiere abrazarse contigo y quiere sanar esa herida de tu alma. Quiere volver a hacerte sonreír. Quiere volver a darte vida. Está opacado, sin esperanza. En medio de esa oscuridad, una luz de esperanza hoy se enciende para ti. Y esa luz se llama Jesús.